Buenas noches, distinguidos amigos, amigas. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este salón de conferencias del Archivo General de la Nación, donde nos complace presentar la magistral conferencia sobre la arquitectura que representó al Estado Dominicano durante la dictadura de Trujillo, a cargo del académico colaborador doctor Enrique del Monte Soñé. Saludamos a la mesa principal presidida por nuestro honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcárcer, al distinguido conferencista y colaborador José Enrique del Monte Soñé, destacado académico, miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia. Asimismo, saludamos a los miembros de la Junta Directiva 2022-2025, al expresidente de la Academia Dominicana de la Historia, como siempre presente, doctor José Checheco, a los académicos de número, correspondientes y colaboradores que nos acompañan. Gracias a todos, de forma especial los invitados especiales, profesores, investigadores, amigos y amigas que siempre se hacen presentes en las actividades de la Academia. A seguidas vamos a llamar al honorable presidente de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Juan Daniel Balcárcer, quien tiene a su cargo las palabras formales de bienvenida. Buenas noches, ya distinguidos amigos, público en general, académicos presentes, profesores, arquitectos, estudiantes de arquitectura, arquitecto José Enrique del Monte. Realmente la Academia Dominicana de la Historia se honra en presentar esta conferencia y sobre todo a José Enrique, un gran amigo, para que nos ilustre y nos deleite con su exposición sobre la arquitectura que representó al Estado Dominicano bajo la dictadura de Trujillo. Ustedes saben que la dictadura marcó el alma nacional dominicana de una forma muy lacerante y profunda, pero existen diferentes narrativas, diferentes discursos para uno poder comprender toda aquella simbología y todo aquel mecanismo de represión y de gobierno que se llevó a cabo durante 31 años casi. A mí, que me ha apasionado y me ha atraído el tema del dictador y de su régimen, y sobre todo de la manera en que terminó sus días, encuentro particular significación en esta forma de aproximarse a conocer lo que fue la dictadura, que tuvo también manifestaciones en el plano literario, en el plano del discurso político. Es decir, hay múltiples formas de aproximarse a una visión, múltiples perspectivas para interpretar el código de lo que fue la dictadura y cómo se manifestaron algunas de sus, digamos, propuestas y objetivos, sobre todo en el caso de la arquitectura, en donde Trujillo, en cierta forma, desde los años 30, 33, estuvo muy influenciado tal vez por la arquitectura fascista y nazista de Alemania, de Hitler y de Mussolini. De manera que nos complace recibir a nuestro gran amigo y colaborador de la Academia,
el profesor José Enrique del Monte con su exposición esta noche. A continuación, la maestra de ceremonia Lucia Raya leerá algunos datos de su currículum vitae. Agradecemos las palabras del presidente de la Academia Dominicana de la Historia, doctor Juan Daniel Valcárcel. Y así como dijo, vamos a leer una semblanza de lo que es su trayectoria de vida y de su largo currículum. José Enrique del Monte, doctor en Lingüística y Literatura, arquitecto, maestro en conservación de monumentos, poeta y ensayista, docente de arquitectura y de literatura. Ha sido decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, viceministro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y asesor de varias instituciones nacionales e internacionales. Se ha destacado por sus ensayos sobre arquitectura y urbanismo dominicanos, publicados en libros, revistas indexadas y en distintos medios especializados. Ha publicado varios libros de arquitectura y de literatura, entre ellos Alquimias de la Ciudad Perdida, 60 años edificados, Memorias para la Construcción de la Nación, la Guía de Arquitectura de Santo Domingo para la Junta de Andalucía, España, y Santo Domingo entre muros. Asimismo, Memoria de una ciudad singular, como que fue una prosa, donde fue editor y coautor. Ha recibido varios premios por su obra en prosa como en verso, algunas de las cuales han sido incluidos en antologías literarias. Su poemario 11 palabras que mueven tu mundo, editado en España por Ciar Pigmalión. Recibió el Premio Iberoamericano de Poesía en la Feria del Libro de Madrid 2014 y el libro La redondez de lo posible mereció el Premio Internacional de Poesía León Felipe 2016. Editado también este libro por la editorial Celia, Toledo, en el 2017. Es miembro colaborador de la Academia Dominicana de la Historia, miembro del ICOMOS Dominicano, de la Asociación Dominicana de Semiótica adscrita a la Asociación Internacional de Estudios Semióticos y presidente de la Fundación Eric Walter Pan. Sin más preámbulos, vamos a llamar al doctor José Enrique del Monte Soñé con su magistral conferencia La arquitectura que representó al Estado Dominicano durante la dictadura de Trujillo. Bueno, muchísimas gracias y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias a la Academia Dominicana de la Historia, representada por su presidente, el doctor Juan Daniel Valcárcel, y los miembros de número y colaboradores y correspondientes que están aquí presentes. También a los colegas de arquitectura, de historia y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura y en particular de la representación del poder a través de la arquitectura. Voy a compartir con ustedes básicamente una investigación que resultó ser mi tesis doctoral en lingüística, en la cual estábamos interesados en el discurso del poder. Y entonces, a través de la idea del poder y adentrándonos en las profundidades y las particularidades que utiliza el poder para perpetuarse, entonces nosotros lo que tratamos fue de acercarnos un poco a lo que existía, en la relación que existe entre el poder y la arquitectura como representación concreta. De ahí la investigación, cuando terminamos la fase de formación del doctorado, entendíamos que la investigación iba a durar 1 año, 2 años, pero definitivamente nos traicionó el tiempo y duramos un tiempo largo, no porque no le dedicamos a la investigación, sino porque es un tema bastante amplio y se abría mucho más y había que entonces cerrarlo. Cuando uno se adentra en el mundo del totalitarismo
y de lo que tiene que ver con el manejo del poder, entonces se da cuenta que, como dice Foucault, eso está en todas las manifestaciones del ser humano, y cuando llega a ser un poder incontrolable, entonces a nosotros nos atemoriza, nos da miedo y reaccionamos de muchas formas. La República Dominicana, como todos sabemos, fue víctima de muchísimos gobiernos dictatoriales, no solamente en la fase republicana, sino que es una herencia que viene de la colonia, porque se gestó en el país, en la colonia, un poder centralizado en una figura que era el presidente de la Real Audiencia, que era el gobernador, que era el capitán general de la isla o de la colonia. Entonces todos esos poderes estaban concentrados en una persona, y esa figura del que está ostentando el poder nos acompañó y sirvió también como herencia para los primeros años de la República Dominicana, y la figura de Pedro Santana fue la representación de esa continuidad. De ahí que el grupo liberal le dio mucha dificultad para que la población entendiera otras manifestaciones de lo que era el manejo del Estado, el manejo del poder. Y nosotros nos pasamos todo el siglo XIX, con toda la historia la conocemos, figuras representativas, Ulises Heroi, por supuesto, la llegada del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, que marcó un antes y un después en la República Dominicana, hasta el punto de que todavía estamos descifrando muchos códigos, adentrándonos en ese universo tan oscuro, pero también tan variado en muchas de las áreas de la vida nacional. Queda mucho por investigar. Yo pienso que de esos 30 años todavía en el área de la cultura, de la literatura, del manejo de la política, sigue siendo un tema apasionante, y además que permite muchísimas comparaciones de datos, que en el caso nuestro, en el caso de la arquitectura, realmente nos asombramos cuando nos adentramos en la investigación. Partiendo siempre de la premisa, y todo el mundo te dice, oh claro, la arquitectura de Trujillo tenía que representar la fuerza de Trujillo, etcétera. Pero no es tan sencillo, no estamos hablando de que si él hacía los edificios en representación de su capacidad como gobernante o su capacidad de control, sino la representatividad que tenía que tener la arquitectura, cómo la arquitectura llegó a ser un discurso depurado dentro de la dictadura, y de los descubrimientos o no descubrimientos, pero sí de los tópicos que nosotros descubrimos, fue que no fue un acto inicial, no estuvo acompañado desde el principio, sino que fue acercándose, la dictadura se fue acercando, el trujillismo se fue acercando a la arquitectura ya bastante más adelantado, casi una década después. Los primeros años de la dictadura hubo construcciones, hubo mucha incidencia en el espacio urbano y en los pueblos de presencia de arquitectura hecha por el Estado, pero en términos de lo que es propiamente dicho, los códigos estéticos y los códigos espaciales y el manejo de la representatividad de la arquitectura fue posterior. Entonces nos concentramos en la investigación, no en la dictadura completa, no los 31 años, aunque la abarcamos en términos de investigación, pero para fines de centralizarnos en un periodo, nosotros elegimos la década del 40 al 50, porque la investigación también determinó que fue la época que más se construyó en el país en cuanto a edificios del Estado, representación del Estado, a nivel municipal, a nivel de gobierno central y de diferentes ramas, tanto en la parte militar, en la parte religiosa, en la parte educativa, la salud y los organismos de la administración pública en diversos órdenes. Como vamos ahora a explicar, desde que yo comience a pasar las diapositivas, lo que tenemos que entender que ese proceso fue sumándose en la medida que la geopolítica también iba incidiendo en el desarrollo propio de la dictadura. O sea, no fue una dictadura lineal. Nosotros podemos hoy entender que la era de Trujillo fue una línea continua. Sin embargo, descubrimos que tuvo muchos periodos y tuvo que adaptarse a los cambios y redefinir el discurso político para poder sostenerse. No solamente descubrimos que el poder por la fuerza sola no se sostiene, porque fuerza genera reacción, y para que la reacción no se convierta en un poder que ataque el poder centralizado, el poder totalitario, necesita insumos que tienen que ver con ese discurso de la propaganda que va trabajando en el subconsciente de la población para que de alguna manera se acomode a los dictámenes del poder y también los acepte y los modifique. Entonces, en ese sentido, la arquitectura de la era de Trujillo
vuelvo y digo, principalmente después de los 40, actuó como un medio de propaganda muy cuidadoso, muy definido, y que vamos a ver a continuación. Si pueden bajar un poco la luz para que se vean mejor las imágenes. Bueno, partiendo de esta teoría, mucha gente piensa que la arquitectura es una rama de la construcción, que de hecho lo tiene. Mucha gente lo ve ligado a la ingeniería, al mundo inmobiliario, pero nos olvidamos de que tiene muchas fases. Una de ellas es también su parte conceptual y su parte simbólica, que es muy poderosa, a la cual esa parte simbólica es la que ha sido elemento de atención por los grandes dictadores a través de la historia. Entonces aquí hay una cita que pongo: la arquitectura es en efecto un sistema de significación, un hecho cultural reconocido y entendido. Es decir, que tiene significado y la persona, el pueblo, la nación, el público tiene que tener una relación de comunicación con ese significado, un código de lectura con ese significado para que lo comprenda y lo acepte. Es un hecho cultural porque representa todos los aspectos de las aspiraciones de la sociedad en su momento, ya sea apoyado en el pasado o las aspiraciones de un mejor futuro prácticamente. Y también lo que quiero decir que tiene que ser entendido. Si el código no está claro, la arquitectura falla en esa dimensión comunicacional. Entonces, aquí hay un resumen, son 4 diapositivas, pero quiero permitir leerla porque nos resume la investigación. Dice que en el proceso de consolidación de un sistema político totalitario en la República Dominicana, comprendido entre 1930 y 61, la propaganda fue el instrumento de garantizar control y adhesión de las conciencias ciudadanas en paralelo a la represión que le caracterizó. Establecido mediante la fuerza, el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo Molina redefinió el sentido de nación basado en el orden y el progreso como sustitutos de ineficiencias políticas y desorganización administrativa. Eso era el discurso básico de la dictadura. Apoyado en un sistema político-militar cohesionado en su figura, su gobierno asumió la ideología del nacionalismo y el mesianismo como componentes básicos de su discurso político, insertados en la educación, la religión, el arte y la cultura desde los inicios de su régimen. La divulgación de este discurso, ajustado en el tiempo, construyó un único espacio social en el cual el concepto de la patria nueva adquirió categoría de mito. Para trasladar el discurso de la patria nueva hacia realidades tangibles, la arquitectura pasó a ocupar un espacio de primera categoría. Los programas de construcción se ampliaron en la medida en que el país elevó sus ingresos y dispuso de fondos para desarrollarlos. A diferencia de los gobiernos anteriores a la dictadura, por primera vez se estableció un lenguaje arquitectónico específico para consolidar el discurso político predominante, con características muy particulares que le imprimieron identidad a la edilicia de la República Dominicana. La arquitectura pasó a ser un asunto de Estado, cosa que no había sucedido en los años anteriores a la dictadura. Y esta es la figura que todos conocemos, la figura que desde que inició su gobierno concentró en su imagen, en su personaje, concentró todo lo que iba a ser la idea de nación que él tenía preconcebida, y a lo cual se eliminó todo elemento que no estaba acorde con esas directrices. Todo lo que se movía en República Dominicana, aquí los historiadores lo pueden afirmar mucho mejor que yo, estaba ligado a esa figura centralizado en todos los aspectos, en el aspecto material, inmaterial, en el aspecto emocional. Todo giraba en torno a esa figura. Es como una especie de reinado en el Caribe, en una república caribeña. Edificios que se fueron diseminando, se usó la arquitectura para diferentes objetivos, y principalmente con una diversidad estilística impresionante. No hubo en principio una coherencia en ese estilo, estaban muy relacionados con los estilos de en boga, y también estaba la majestuosidad de las edificaciones, un manejo de la escala, un manejo de la presencia en el espacio público, en el espacio urbano, que marcó un antes y un después de una arquitectura que teníamos más bien en sentido rural o preurbana, como había sido la arquitectura dominicana a partir de la formación de la República. Todo lo que se movía en República Dominicana había que respirar con la palabra Trujillo en todos los órdenes. Esto era una sociedad con unas capacidades educativas, intelectuales, económicas muy básicas. Estamos todavía en una ruralización de la República Dominicana, y nos estamos acercando a una modernización de los procesos económicos y productivos. Eso obviamente comenzó a incidir en la imagen que tenía que tener el país en cuanto al desarrollo
físico de la misma. Esta era la arquitectura tradicional nuestra, la arquitectura que hoy nosotros validamos como la típica, la arquitectura popular. Ya se han hecho investigaciones y es lo que nos representó durante mucho tiempo. Básicamente sí, en el siglo XIX fue conformándose ese prototipo de arquitectura basado en la madera, que era el elemento más común y donde tenía posibilidad la nación, los habitantes de la República, de tener acceso a este tipo de estructuras. Y después, más adelante, cuando en el momento en que la dictadura se establece, principalmente a partir el primer año, que fue cuando en agosto del 1931 que se fundó el Partido Dominicano, precisamente en un edificio que todavía está en la ciudad colonial, en la calle Hostos con Noel. Ahí entonces se definió la ideología trujillista, no el gobierno trujillista, sino ya una ideología, donde se establecía una coherencia en todos los órdenes del discurso que se iba a diseminar en todos los habitantes del país. Se diseminó a través de la música, y hay investigaciones que han hablado muchísimo de este tema, como incluso el merengue fue un elemento de divulgación que buscaba una identidad propia a través de las composiciones musicales, y los grupos nacionales siempre hacían loas al régimen y servían para establecer un ambiente de festividad permanente. Estaban los discursos, principalmente los discursos de Trujillo, escritos por él y escritos por un grupo de intelectuales que le resumían precisamente esos discursos, pero que mantenían los criterios que quería enarbolar, y que se caracterizaron siempre por discursos muy específicos, muy claros y cortos hasta cierto punto. Existían las manifestaciones en todos los órdenes, todo lo que se hacía en el país tenía que tener primero la marca de Trujillo, primero para Trujillo, y todo en nivel público y privado, que ya eso lo conocemos. Las escuelas eran el escenario ideal para la formación y para la transmisión de lo que era las ideas del trujillismo. Y por supuesto el hecho inesperado de la naturaleza, que eso fue lo que le sirvió a él, y lo sabemos, para establecer las características de su manera de gobernar. El huracán del 3 de septiembre de 1930, conocido como el ciclón de San Zenón, destruyó parcialmente la capital dominicana, no en su totalidad como nosotros tenemos el imaginario, pero sí gran parte de ella, porque era una arquitectura que veíamos que era una arquitectura deleble, hecha de madera y techos de zinc, y no se tenía mucha experiencia en huracanes. El último huracán había sido el huracán de Lilis, y del 1897-98 al 30, ya la ciudad había cambiado mucho, y la metodología de construcción también había cambiado, y ahí se ven en pie muchos edificios ya en mampostería y en hormigón armado que ya se habían iniciado en la capital dominicana. Pero ahí entonces eso causó muchos cambios en la mentalidad de la arquitectura nuestra. En investigaciones que hemos hecho y hemos publicado, nos dimos cuenta que hubo un intento del régimen de Trujillo de eliminar todo lo que era la arquitectura en madera y todo lo que no representara arquitectura progresista, y se hizo mucho hincapié en los nuevos códigos constructivos para evitar que volviera a tener una imagen rural la capital dominicana, y se hacía mucho énfasis en la modernidad de la misma. Esas son imágenes del huracán, por supuesto el Parque Independencia, la 30 de marzo, conocemos. Bueno, y todo estaba en el símbolo de Trujillo, y las personas pueden pensar que la arquitectura representaba la misma simbología de lo que servía de imagen al trujillismo, que eran las estrellas o que era la palma real, que sí estaba en otros elementos de divulgación, pero la arquitectura tenía otras características que eran mucho más profundas que lo que podemos imaginarnos en términos de propaganda. Ese era el Trujillo de los años 30, siempre con un cambio significativo en la forma de gobernar y en la rectitud que estaba en los ambientes. Estaba siempre la presencia en las escuelas, desfiles y todos los mítines, en las recreaciones y en las publicaciones actuales. Ahora mismo la bibliografía de la era de Trujillo es amplísima y no se agota, y está cada día siendo motivo de nuevas publicaciones. Sin embargo, en esa abundancia de publicaciones, la específica del mundo de la arquitectura y del urbanismo es relativamente muy corta.
ha habido publicaciones importantes. Una de ellas es la Historia para la Construcción de la Arquitectura Dominicana, que es una de ellas, en la cual el arquitecto Gustavo Moré, Eugenio Pérez Montaz, Esteban Prieto Vicioso y un servidor participamos para poder organizar un poco lo que fue el proceso histórico de nuestra nación en términos de arquitectura. Y eso es una de tantas. Ha habido publicaciones de otro tipo de la época, investigaciones como las que ha publicado el propio arquitecto Marrancier, Emilio José Brea y otros arquitectos que se han interesado en el tema de la arquitectura dominicana y en particular el tema de la dictadura de Trujillo en arquitectura. Bien, pues entonces nada, esta es la imagen que acompañó la invitación, que no es más que el cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Si bien la isla cambió de nombre desde un principio y muchas otras áreas del país también cambiaron de nombre, la ciudad de Santo Domingo mantuvo su nombre desde que fue trasladada a la margen occidental con Nicolás de Obando, hasta que, bueno, un hecho inesperado, se le cambió el nombre por el apellido del dictador. Es un hecho que no abundó mucho en el totalitarismo. Si estudiamos a los dictadores, casi nunca ha habido cambios de nombre de ciudades importantes a favor de ellos. Famoso el caso de San Petersburgo en Rusia, en la Unión Soviética y Rusia, que fue un hecho de una ciudad nueva, una ciudad que se trazó nueva, y entonces en honor al emperador se le puso Petersburgo. Pero Leningrado es la única que conocemos que dentro del régimen totalitario de Stalin, y Stalingrado estaba relacionado con figuras de la política, y inmediatamente pasaron esos regímenes, cambiaron de nombre. Pero en el mundo después de Europa, ni Hitler, ni Mussolini, ni en América, ninguno de los dictadores intentaron cambiar el nombre a su ciudad o a su país. Solo el caso dominicano. Este era un instrumento que se usó muy fuerte. Ahí estaba toda la codificación de lo que debía ser un dominicano y cómo debía comportarse frente al statu quo, cómo debía aceptar la dictadura como el destino o la ruta que debía tener el país para lograr su plenitud, su desarrollo. Y todo estaba muy ligado en la parte de la incidencia del pensamiento, ¿no? La dictadura se ocupó mucho de desarrollar también otras áreas como las bellas artes, la literatura, la poesía, etcétera. Le dio mucho carácter, y en los años 30 y principios de los 40 ahí se cohesionó todo ese aprendizaje, esas enseñanzas en esas áreas. Publicaciones de la creación de la Academia Dominicana de la Historia, la Academia Dominicana de la Lengua, fueron ambientes, escenarios para apoyar la investigación, pero también brazos de la propia dictadura para establecer un orden en el pensamiento y en la forma de entender la realidad. Todo estaba ligado a eso. La arquitectura es un típico de la época, es el tipo de escala de la arquitectura, más bien doméstica. Pero, contrario a lo que mucha gente dice, que antes de Trujillo no se hacía nada, hay un hecho que también descubrimos en la investigación, y es que justo antes de la llegada del régimen dictatorial, el apogeo de la arquitectura comercial privada estaba en aumento tanto en Santo Domingo como en San Pedro de Macorís, Santiago y otros pueblos importantes del país, y donde ya el capital privado se había enfrascado en edificios hasta cierto punto muy importantes, con códigos ya modernizantes. Entonces, interesante es que cuando vemos que llega la dictadura, el empuje de la clase comercial merma y le da paso a que los edificios sean públicos. Entonces uno tiene las estadísticas y ve cómo las inversiones privadas en arquitectura fueron importantes hasta 1930-31, y en la medida que avanza la década del 30, entonces van disminuyéndose, y entonces va subiendo la residencial, las casas de la pequeña burguesía, la burguesía en Gascue y esos sectores, y también la gubernamental. Entonces eso es importante, porque no es que Trujillo inventó la arquitectura moderna o modernizante, sino que ya había una tradición nuestra desde la intervención norteamericana y antes. La calle del Conde siempre fue uno de los puntos importantes donde se concentró esa inversión de la arquitectura comercial tradicional. También había una burguesía muy activa,
una clase social que tenía unos gustos por las influencias europeas y también por la influencia norteamericana, precisamente por el paso del gobierno de la intervención, que influyó muchísimo en la música, en la literatura, en la moda y en las revistas de arquitectura que llegaban al país, y que los maestros que hacían arquitectura, los maestros constructores y arquitectos prácticos, las repetían o las utilizaban y las modificaban. Todavía no existía la escuela de arquitectura propiamente. Algunos hijos de personas pudientes pudieron estudiar en academias europeas o en los Estados Unidos, básicamente con una formación tradicionalista en las famosas escuelas de Bellas Artes, la escuela Beaux-Arts, no la escuela de la arquitectura moderna que vino después. Entonces era una arquitectura muy tradicionalista. Esta fue la última obra pública de la democracia, la primera de Trujillo. Es decir, Trujillo la inauguró al otro día de tomar posesión, pero había sido un terreno donado por Juan Alejandro Ibarra para hacer el parque del sector de Villa Francisca. Y nada, no lo pudo inaugurar Horacio Vázquez y le tocó a Trujillo inaugurarlo al otro día, y eso marca un antes y un después. Esa arquitectura romanticista de alguna manera comenzó a desaparecer en el imaginario popular o en el imaginario del Estado. Entonces la arquitectura comenzó a tener otros códigos, pero fíjense, ya esos son de los primeros edificios para escuelas agrícolas o militares, o institutos religiosos, donde había un gusto todavía antillano, el gusto por los techos en madera y planchas metálicas, una rigidez en cuanto a la organización que viene influenciada por el clasicismo, modernizante porque son variantes, pero esa es la arquitectura que se hacía. Habían muchos emblemas de este tipo. Fíjense que es el neoclasicismo muy patente como símbolo de poder. Se entendía que esa era la representación clásica de lo que debía ser el poder, y aparecieron ese tipo de manifestaciones en muchos sectores. Esto es una imagen de la Isabel la Católica con Meriño, donde ahí vemos la esquina de los bancos, y donde ahí hay una influencia, una presencia de diferentes estilos, el neoclásico en el Royal Bank, en la esquina, aquí a la izquierda el edificio Art Deco, y aquí también vemos edificios ya Art Deco y modernizante en la esquina derecha. Eso era más o menos los estilos. La escala, fíjense que eran iglesias pequeñas, estaciones de policía que se diseminaron en todo el territorio nacional, escuelas vocacionales en muchas partes del país, y fíjense que era una arquitectura bastante sencilla hasta cierto punto. Edificios para la salud en Moca. Este es un edificio en Moca, muy influenciado también por las líneas clásicas, básicamente con influencias de elementos verticales y la secuencia de los arcos y los huecos, todo con una búsqueda de expresión muy distinta a lo que va a venir más adelante. Aquí algunas de las cosas de la arquitectura más representativa, el Correo, eso es en San Cristóbal. Ahí había un gusto por lo que llamamos el neohispánico, los arquitectos, donde aparecen las tejas rojas, aparecen los arcos, como una rememorización de lo que fue el pasado colonial, que estaba todavía muy vigente en el gusto de nosotros. Y comenzó después a venir una arquitectura distinta, que este es un hecho muy extraño de los años principios de los 40, donde ahí es una arquitectura totalmente racionalista, que es de vanguardia en ese momento, y eso lo pongo en principio porque eso se fue colocando en muchísimas cabeceras de provincia, inclusive en las provincias más apartadas y más pobres aparecieron los símbolos de una arquitectura que representaban las instituciones gubernamentales. En 1944 fue el punto culminante, con la celebración del centenario. Entonces coincidió que ya Trujillo había organizado la parte financiera del país, ya estaba la Segunda Guerra Mundial en su apogeo, el país se benefició de la Segunda Guerra Mundial en términos de los precios de exportación de los productos nacionales, y tuvo cierto superávit y se libró el pago de la deuda. Ya se había amortizado, ya había renegociado varias veces la deuda y contó con recursos, y con la excusa de celebrar el centenario de la República, entonces creó un programa de construcciones a nivel nacional que se inició en 1938 con una comisión formada por intelectuales de la época, entre los cuales no había ningún ingeniero ni ningún arquitecto,
pero ahí habían todos una serie de personas importantes dentro del staff del régimen que crearon un programa muy definido de lo que debía suceder. Eso se fue desarrollando poco a poco para ir cambiando esta imagen bucólica que tenía la ciudad, que era una imagen más bien provinciana, ¿no?, que tenía Santo Domingo, y se fue buscando otras cosas. Esa era la arquitectura tradicional que existía en las cabeceras de provincia. Este ya después del ciclón, y esto en la misma calle que habíamos, las Jacinto de la Concha y José Reyes en Villa Francisca, donde ya se volvió a hacer arquitectura de ese tipo para la clase pobre. Entonces, bueno, Santo Domingo con el régimen de Trujillo rompió con un desarrollo regional que existía en el país tradicional. Es decir, la fuerza municipal y el empuje que tenían las diferentes regiones y la competencia que tenían las regiones a partir del régimen de Trujillo, y eso está muy marcado en sus discursos, fue eliminado. Y entonces se centralizó todo en la capital, no solamente en las inversiones de las obras más importantes, sino también en el empleo, en las fábricas, en el puerto más importante fue Santo Domingo, y poco a poco todo fue dependiendo de la capital dominicana hasta el día de hoy. La descentralización nuestra fue marcado por la dictadura de Trujillo. Eso era panorámicamente, y aquí llegamos a un edificio que es es una propuesta que se hizo para el Archivo General de la Nación en el año 1938 por Guillermo González Sánchez. Fíjense que es muy parecido al edificio que finalmente hizo el arquitecto Freites, que fue finalmente el que lo diseñó, donde ahí hay un gusto, obviamente, por un neoclasicismo muy marcado, y lo hizo Guillermo González en el mismo año que él le asignan el diseño del Hotel Jaragua. Entonces hay una dicotomía: un individuo que manejaba un lenguaje de vanguardia, de avanzada, único, ya desaparecido, era capaz de adentrarse en un mundo clásico. Claro, él venía de su formación clásica, pero evidentemente eso es una imposición del régimen del gusto de lo que debía ser la representación de los edificios públicos. Entonces ahí viene una dualidad en el discurso propio de la arquitectura, donde habíamos visto que ya investigadores que nos precedieron en esta investigación decían que habían dos lenguajes arquitectónicos dentro del trujillismo, que era un lenguaje muy moderno, representado por el Hotel Jaragua y los hoteles que se diseminaron en el país, y por los edificios gubernamentales más apegados al neoclasicismo. Y descubrimos que eso era un doble discurso, depende del objetivo en la propaganda. Si era una propaganda hacia el exterior que quería adentrarse a la modernidad del país y al avance de la República Dominicana, entonces se usó mucho el lenguaje moderno como tal. Y si era un edificio que tenía que representar el control nacional, la fuerza y la importancia, la preponderancia del Estado dominicano, entonces se acudía al neoclasicismo. Todo estaba centralizado, pero lo que quiero con esta fotografía es decirle que aunque habían comisiones y todo eso, la decisión única estaba en manos de Trujillo. Entonces a nosotros nos chocaba cómo ese señor podía tomar decisiones en arquitectura cuando no había nunca tenido ningún acercamiento a la arquitectura que en su mente manejaba él para tomar esas decisiones. En el libro de José Ramón López Pena hay algunas anécdotas que él cuenta cómo Trujillo despachaba con él mismo y con algunos ingenieros, en el cual simplemente escuchaba y él simplemente llevaba la contraria y decía que hay que hacerlo de esa forma, pero no era una persona que discutía sobre el proyecto en sí mismo, ni decía yo quiero tal cosa específicamente. Este tipo de imagen, que es lo que aspiraban los dominicanos, ese neoclasicismo que abundó en toda la Europa y que era el símbolo del buen gusto y todo eso, influyó muchísimo en las clases pudientes dominicanas, y nosotros nos veíamos muy rurales, muy provincianos, como dije, y se aspiraba a este lenguaje. De hecho, cuando hubo la exposición agrícola, la exposición nacional de Santiago de 1927 con Horacio Vázquez, es interesante cómo los pabellones estaban alrededor de una plaza, un espacio elíptico, y en el centro al fondo estaba el pabellón del gobierno dominicano, que era una representación de un palacio de gobierno. Y cuando uno toma esa imagen del 27 y se da cuenta de lo que se hizo después como Palacio Nacional, hay un acercamiento a ese imaginario de lo que debía ser la sede del palacio de gobierno, ¿no? Y era buscando este tipo de referencias. Y bien, paralelamente, mientras en Europa se estaba haciendo esto,
ya cuando llegó Trujillo, ese era el lenguaje que existía, que se imponía en el mundo de la arquitectura, el lenguaje que le llamamos arquitectura moderna, racionalista, que surgió en Europa, principalmente en Alemania, en Austria, en Francia, en Holanda, y de ahí se diseminó en todas las escuelas de arquitectura del mundo, incluyendo los Estados Unidos, que llegó más adelante, y nosotros a principios de los años 30, los arquitectos prácticos dominicanos comenzaron a hacer arquitectura moderna. Primero incluso que Guillermo González, los locales, los que no se habían formado en la academia, pero sí tenían el oficio y que trabajaron durante la intervención americana y que finalmente le dieron el título, el S4, como arquitectos prácticos. Ese era el estilo que se buscaba, esa era la avanzada. Entonces, bueno, nosotros no tuvimos este neoclásico, el primero, que es un neoclásico muy elaborado, pero sí comenzamos a buscar este neoclásico mucho más simplista, en lo que se hizo en la República Dominicana, austero, ¿no? Ese es en Italia. Entonces, bueno, él coincidió con los regímenes totalitarios europeos. Por supuesto, el máximo régimen de la propaganda fue el nazismo, donde ahí sí se usó la arquitectura como elemento de propaganda y de Estado, donde los espacios públicos estaban diseñados no solamente para congregar, sino para transmitir ideas, pensamientos y para deslumbrar, apoyados en la luz, apoyados en la escala enorme, donde Hitler, el dictador, era una pieza pequeña y estaba todo el mundo arropado por esa fuerza que tenía la arquitectura. Entonces era un tema importante para el nazismo, la arquitectura. Ahí están los grandes espacios, ese es el mismo espacio, pero ya en otra fotografía, donde estaban ya los símbolos de una arquitectura nacionalista, porque sí Alemania en el nazismo buscó las raíces de su cultura, de su arquitectura, en una arquitectura del siglo XVIII, siglo XIX, que ellos querían buscar que se separara de las influencias que ellos le consideraban aberrantes, y buscaban en los arquitectos del siglo XIX, Schinkel entre ellos, lo que era representación del espíritu, el espíritu nacional alemán. Y en la arquitectura nacionalista de ese régimen se reflejó la arquitectura. Aquí entonces están otros edificios importantes. Este edificio es en Holanda, y entonces fíjense el tipo de dimensiones que tenía esa arquitectura de la representatividad en esos regímenes importantes. Y nosotros no nos escapamos de esas influencias. El concurso de Faro Colón, que para nosotros es un hecho sencillo, pero cuando uno se adentra en el mundo del Faro, lo que fue el Faro Colón, la importancia que tuvo en su momento en términos de arquitectura, no fue un concurso solo para exaltar a Cristóbal Colón y los restos de Colón, sino que fue una excusa para competir ideológicamente los distintos regímenes del momento que competían a través de la arquitectura. El nazismo tenía sus ideas de la arquitectura, competía con el fascismo, que era otro, y por supuesto con el comunismo, el socialismo en la Unión Soviética, y entonces se dividían todos los grupos se dividían en la nueva tradición, que buscaban las raíces de su nacionalismo, de su cultura, y estaba la modernidad, que eran los de vanguardia, que la escuela de la Bauhaus en Alemania propugnaba y que después los nazis desterraron. Y entonces después, cuando se creó la nación de Israel, entonces en Tel Aviv se desarrolló mucho arquitectura moderna, de la que no se pudo hacer en Alemania. Entonces, bueno, nosotros fuimos, víctima de ese enfrentamiento, y en el Faro Colón primó mucho la parte tradicionalista y la parte evocadora de lo que era la cultura iberoamericana, la suma de muchas culturas autóctonas de América, con la idea de lo que era el simbolismo de la exaltación de la monumentalidad, muy distinto a otros proyectos que fueron de vanguardia, y que incluso el equipo que quedó en segundo o tercer lugar, el grupo de españoles, que fueron uno de los proyectos más importantes que hubo, además de los de vanguardia que no terminaron ganando premios, los rusos, por ejemplo, ellos hicieron toda una impugnación sobre los premios de Faro Colón, y dijeron que no había sido acorde con el tiempo, no lo que debía representar la arquitectura del momento. Es decir, que nosotros aquí en Santo Domingo, con ese proyecto, nos vimos enfrentados en esos dos polos que existían en el mundo de la arquitectura y en la academia también. Fíjense, mira la escala que se manejaba en la Unión Soviética. Cada uno de estos dictadores, el socialista y los dos fascistas, tenían sus arquitectos de preferencia, su equipo de cabecera de arquitectos urbanistas, con los cuales despachaban como si fueran ministros, consultaban y decidían las cosas de Estado, ¿no? Y aquí cada uno
cada uno tenía además equipos secundarios y hacían proyecciones como esta. Y la idea era competir en cuanto a la importancia de un sistema político u otro, y eso se va a ver enfrentado en las ferias internacionales. Las ferias que se dieron, que venían dándose del siglo XIX, pero ya en los años 30, ahí el mundo capitalista y el mundo totalitario se veían enfrentados en la feria de Chicago, la feria de Bruselas, la feria de París, y hubo mucho influencia en eso. Esa es la de Bruselas y esta es la de París. Esa es la foto más significativa porque ahí podemos entender lo que tenemos, la figura de la torre, obviamente, que marca la fuerza de Francia y cómo Francia era el centro del mundo, pero si se ven a la izquierda, el pabellón de Alemania está frente al pabellón soviético y cada uno con sus códigos estilísticos. De un lado, el pabellón de Alemania representaba lo que era el nazismo con la figura de un águila posando, un águila arriba, en el tope, y del otro lado la imagen del comunismo, con una mujer con la hoz y el martillo, y representaba al pueblo socialista, ¿no? Y hubo premios en esa exposición internacional, hubo premios al mejor pabellón, y finalmente lo ganó el pabellón de la Unión Soviética. Pero esos eran enfrentamientos que aparentemente son recreativos, porque la arquitectura tú puedes verla como que es algo secundario, pero cuando comienza a tomar carácter de representatividad, ya es un asunto que tomaron muy en serio estos regímenes. Y vino la del 39, que esa es ya la respuesta norteamericana, donde apoyaron el estilo más modernizante, el estilo moderno, y donde ahí, en vez de ser un asunto de Estado propiamente dicho, esto es un asunto del gran capital, las firmas de automotrices, el mundo de Hollywood y todas las grandes empresas químicas de los Estados Unidos financiaron esta feria e hicieron su pabellón, todos apoyados en la luz, en el futuro, etcétera. Y fíjense que muchos de esos rasgos de esa arquitectura lo vamos a ver después, incluso en la Feria de la Paz en Santo Domingo. Entonces, en ese momento, el arquitecto que trabajó en el pabellón dominicano, que no fue un edificio, sino que estaba dentro de un edificio que compartía con otras naciones latinoamericanas, fue Guillermo González Sánchez, y él entonces tomó muchas referencias de lo que estaba sucediendo en la vanguardia de la arquitectura y la aplicó después en la República Dominicana. Y además hacer hincapié que en esa feria fue la primera vez que el dictador viajó fuera del país y fue precisamente a visitar esa feria, y ahí él se deslumbró con ese impulso que tenía la arquitectura y esa fuerza que tenía de competencia y representar un Estado o una fuerza política o económica. Fíjense que eso es en la Feria de Nueva York, ahí podemos ver nosotros el obelisco y la bolita del mundo de la feria, o sea, esos son referentes nuestros que estaban ahí. Y la figura de la estatua de Abraham Lincoln, que nosotros aquí, eso se diseminó con la figura de Trujillo en muchos sitios también. Este es el Stalin, que era un constructor y creía en el poder de la construcción masiva y el crecimiento económico a través de la arquitectura, pero una arquitectura con elementos teóricos muy marcados y una decisión estilística muy definida a través de Iofán, que fue su arquitecto preferido, y también fue muchos grupos discutiendo de cómo debía ser la arquitectura representativa de su poder. Este otro, que fue el que más cercanía tuvo con la estética dominicana, que es Mussolini, pero Mussolini tuvo un elemento casi muy parecido al dominicano, porque si bien él representaba la búsqueda del nacionalismo italiano a través de las raíces de aquel imperio romano, pero también le dio cabida a la arquitectura moderna y tenía un grupo de arquitectos que siempre estaban enfrentados en un lenguaje o en otro. Pero era un asunto de Estado para el fascismo también. Y aquí está la figura de Hitler discutiendo arquitectura. Uno pudo investigar sobre diálogos que tuvo con sus arquitectos, conversaciones largas, conversaciones con personas que lo visitaban y que no eran arquitectos, y él le hablaba de arquitectura porque era un arquitecto hasta cierto punto frustrado, porque él había iniciado a estudiar arquitectura, pero definitivamente tenía grandes ideas para transformar Berlín y convertir a Alemania en la gran meca de una arquitectura de acuerdo a sus criterios, ¿no? Y bueno, estamos en el nuestro dictador, en paralelo a ello, a diferencia de todos ellos, no era una persona que discutía sobre arquitectura. Las conversaciones de él, como dije, y lo que hemos logrado investigar, son conversaciones muy parcas, muy secas. No había espacio para una consulta o una propuesta, sino que él simplemente tomaba decisiones y se acabó, y eran 2 segundos. De hecho, Cucho Álvarez menciona en su memoria cómo
había que administrar ese tiempo y al ingeniero le decía, tú tienes que decir esto, y si él no te lo pregunta, no digas tal cosa. Era como un careo con el dictador. No había lo que pasaba con los otros dictadores. De manera que ahí no había una incidencia directa de un pensamiento claro que él tenía. Él sí quería que representara el Estado, pero no tenía el ideal. Pero para lograr hacer una arquitectura de representatividad de la República Dominicana a través de la arquitectura del Estado, había que transmitir estos ideales, la búsqueda del prototipo de la patria nueva, que representaba lo que decía, lo que divulgaba la cartilla cívica, lo que divulgaba la prensa, la radio y todos el Ateneo Insular, todos los grupos intelectuales manejaban el nacionalismo, la hispanidad, el cristianismo, el antihaitianismo y el anticomunismo. De hecho, el anticomunismo fue ley, una ley en el año 38 donde se desterraba el comunismo de la República Dominicana y se consideraba que era el enemigo de lo que era la esencia del pueblo dominicano, que estaba representado con el cristianismo, la hispanidad y el nacionalismo. Eso, para un arquitecto que quiere representar el Estado dominicano, son insumos que no se pueden pasar por alto y tenían que trabajarse directamente en las obras de diseño, en los diseños. Pero a pesar de que muchos de los arquitectos que nosotros conocemos hoy en día forman parte de la memoria de nuestros arquitectos importantes, ellos trabajaban por oficio, por encargo, y comenzaron a tratar de dar lo mejor de sí. Pero ninguno planteó teoría sobre cómo debía ser la arquitectura de representatividad, hasta que este señor, Henry Gasón Bona, que tenía una oficina de arquitectura muy importante, era ingeniero que no era arquitecto, pero sí tenía destreza para arquitectura, por lo menos para dirigir arquitectos. Él entendió mucho el vacío conceptual que había y publicó un manifiesto de su oficina, pero lo que él decía en ese manifiesto es cuál debería ser la arquitectura que representara el trujillismo, y lo decía con unos puntos muy específicos, y esto tiene un carácter histórico importante para la arquitectura, porque si bien hubo manifiestos en otras áreas del saber, en la literatura, en la poesía sorprendida, muchas otras áreas, en la arquitectura no había habido un punto de antes y después donde el pensamiento ya se cohesionaba para ser utilizado como un discurso de poder. Y ese señor se convirtió en el arquitecto de la oficina de arquitectura que más edificios emblemáticos hizo en la década del 40. Si bien Guillermo González tuvo muchas obras, y más adelante José Antonio Caro Álvarez también comenzó a incidir en la arquitectura moderna, la persona que más obras hizo durante la dictadura de Trujillo hasta que cayó en desgracia fue Henry Gasón Bona, y lo vamos a ver no solamente en la capital dominicana, sino que lo vamos a ver en San Cristóbal, y hay que estudiar bien a San Cristóbal como hecho urbano y hecho arquitectónico. Lo vamos a ver en Mao, lo vamos a ver en Santiago y en muchísimos sitios urbanos importantes donde él logró diseminar lo que él consideraba que era la representatividad del Estado a través de la arquitectura. Y aquí decía, por ejemplo, en una de sus páginas, decía: y así, sin recurrir a exotismos desdicentes de nuestro medio, ni buscar en el África francesa, por razones de similitudes climáticas, su inspiración, se ha decidido por lo más apropiado, por un neoclásico propio de sencilla inspiración. O sea, él lo escribe y lo define y se lo vende de alguna manera al trujillismo, el dictador, y el dictador se sintió cómodo con eso porque representaba unos referentes históricos de lo que era la arquitectura del poder. Y este fue el primer edificio que siguió esos patrones a finales de la década del 30, 1938-39, que es el Hospital Militar Profesor Marión, de Henry Gasón Bona, y donde hay, no, ese no es de Henry, ese es de Alessandro, de Guido de Alessandro, donde ahí se comenzó a verificar todo lo que estaba en teoría, comenzó a crearse un prototipo de esos edificios. Fíjense que es un edificio que tiene, y lo vamos a ver más adelante, que tiene una entrada majestuosa siempre destacada dentro del conjunto, unos planos seriados, la ausencia de elementos decorativos, que uno podría pensar que Trujillo, que vestía muy florido y era tenía mucho gusto por ese tipo de manifestaciones, en la arquitectura eso no parece. Es una arquitectura muy simple, muy sencilla, pero sí con un lenguaje muy característico. Y por supuesto el prototipo del Partido Dominicano, la arquitectura como si fuera un elemento de una franquicia, ¿no? Hace el prototipo de la sede del Partido Dominicano donde está hoy el Ministerio de Cultura, y ese elemento, y dicho así mismo en su manifiesto,
era la base para ser repetido en todas las cabeceras de provincia, donde quiera que había un conglomerado urbano importante, debía estar la presencia del Partido Dominicano. Y entonces fíjense que ahí el único elemento son las 5 estrellas. Ahí se utilizaban las 5 estrellas porque era el partido, pero fuera de ahí no vamos a ver muchos elementos de este tipo. Fíjense que esos son variaciones del mismo criterio, donde hay la preferencia siempre por las columnas, el hecho de lo viril, del trujillismo, siempre preferente la vertical, como dar esa idea de la figura central de Trujillo, y donde algunos elementos ¿cómo se llama?, de comunicación se utilizaban en algunas de sus fachadas. Fíjense ahí el mismo esquema, una entrada principal, central, donde elementos secundarios y donde daba la idea de un orden a través de la secuencia de los huecos y también la presencia de las columnatas. En un edificio de poca altura, el elemento vertical le da una escala diferente. Y normalmente estos edificios estaban ubicados al lado de edificios de este tamaño o de menor calidad constructiva, y entonces se destacaba, por supuesto, esa caja blanca en una ciudad pequeña, qué sé yo, por decir algo, en Neiva aparecía un edificio como este, y esto tenía un impacto en la población importante. En San Cristóbal, eso es en Rigazón Bona, es un edificio recreativo, pero fíjense que ahí es una estética muy coherente, que cuando tú la estudias te das cuenta que son los mismos códigos que se usan tanto para el Partido Dominicano como para el Hospital Marión como para un hotel. Escalas menores, pero la misma cosa. Fíjense la marca de la entrada principal, el símbolo de las banderas, la actitud marcial, el elemento de las escalinatas es importante también para darle realce de la escala del edificio. La parte marcial, eso se diseminó en todos los lugares del ejército dominicano, en el país entero, la frontera, cabecera de provincia, el mismo código vertical de todo eso, la entrada principal. Elementos ya más representativos, variaciones, y competía también con este tipo de arquitectura moderna. Este es el Centro Obrero de Guillermo González, donde aquí difiere del neoclasicismo y se va en una búsqueda más sutil dentro de la modernidad. Un edificio moderno que no buscaba esto porque Guillermo González siempre estuvo jugando y creía, y así lo desarrolló, en el movimiento moderno, la arquitectura moderna. Y por supuesto un cambio significativo a nivel espacial fue el Parque Infantil Ramfis en Ciudad Trujillo, uno de los primeros concursos de espacio público del régimen, donde lo ganó Guillermo González, que había llegado al país en esos años. Su hermano era el que estaba aquí, Alfredo, era el que tenía la oficina de arquitectura, y él se incorporó, inmediatamente participaron en el concurso y ganaron ese concurso. Él cambia un poco la estética de lo que se estaba haciendo. Fíjense que no es el típico parque como el parque Enriquillo que mostré en la diapositiva al principio, de la glorieta central, el Parque Independencia, el Parque Enriquillo, el Parque de los Pueblos, sino que ya esto es un asunto de plaza, una plaza que va buscando el mar y que mantiene siempre la búsqueda de una horizontalidad. No había una búsqueda de verticalidad en su concepción. Eso cambió completamente el espacio público y abrió muchísimas oportunidades para el diseño arquitectónico. El mercado modelo también es un hito importante, y también en los hitos se hacía mucho hincapié en los avances constructivos, o sea, el uso del hormigón armado, el uso de los vidrios, el uso de los pisos de los edificios. Se marcaba mucho esos elementos que eran referentes de un avance importante. Más edificios, el mismo esquema, y por supuesto las grandes obras. Creo que la Universidad de Santo Domingo es importante porque eso ya tuvo un impacto urbano a considerar, porque de una universidad que estaba concentrada en el centro histórico a pasar a un campus universitario donde le dio cabida a mucha diversidad de arquitectura y todos los edificios originales de excelente factura, eso permitió otra serie de crecimiento estético en cuanto a los arquitectos y a los ciudadanos del país. Ahí realmente los edificios de la universidad originales forman parte de un grupo a conservar en el país, porque son prototipos importantes dentro de la arquitectura moderna. No así con lo que vino después. La universidad comenzó a hacer edificaciones ya en la época democrática que están muy distantes en cuanto a su calidad arquitectónica de los originarios. Por supuesto, edificios como eso ya es un trofeo, y de hecho parece un trofeo, pero fíjense que es el elemento neoclásico
que utilizó Henry Gasón Bona para supuestamente exaltar el ego del dictador y que ha quedado ya como el símbolo de Santiago hasta el día de hoy. Esto es, por ejemplo, cuando se hizo el Palacio Nacional, se concibió el Palacio Nacional en 1940, ya se comenzó a hablar del Palacio Nacional como proyecto, y el contrato se hizo en el 42, se andaba buscando esto. Él estaba buscando esa consolidación de una arquitectura tradicionalista, neoclásica, porque él entendía que ese era, como decía Henry Gasón Bona, esa era la que perduraba, no a los exotismos, no a la búsqueda del África tropical, ni a la búsqueda de los manierismos, sino a una arquitectura sobria que perdurara en el tiempo, hasta el punto de que la gente lo identifica como elemento de gobierno, elemento de poder. Y eso en paralelo a lo que estaba haciendo otros edificios de corte moderno. Aquí hay un edificio que representa esa modernidad tradicional. Es un edificio moderno, pero cuando tú lo lees es un edificio con proporciones neoclásicas y con la volumetría, la masa muy fuerte del neoclasicismo, un volumen cerrado, etcétera. En la investigación nosotros pudimos decodificar ya internamente la distribución espacial, muchos elementos que van dentro del léxico del discurso arquitectónico. Nosotros pudimos hacer un levantamiento de los edificios que se hicieron en la década del 40, donde comenzamos a clasificarlo por estilo y comenzamos a ver quiénes eran los arquitectos que lo hacían, el año en que lo hicieron y el lugar donde se diseminaron. Entonces ahí nos permitió manejar unas estadísticas interesantes y ver sí que hubo un crecimiento comparativo muy significativo en lo que había sucedido en la primera década del régimen. Entonces ahí están un estudio en esa muestra. Fíjense que el 45 edificios de los que estudiamos en la década del 40-50 eran neoclásicos y el moderno ya era un 12, que era el más cercano. Iban bajando los estilos. El Art Deco, que había sido el estilo más usado en la década del 30, el gobierno de Trujillo lo fue eliminando dentro de su discurso de representatividad y se apoyó en el neoclasicismo. Y se fueron yendo algunos que ya representaban una época pasada. El único que se destaca aquí es el brutalista con el proyecto de la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. Pero después eso, fíjense el círculo donde el azul representa el neoclásico en esa década. Cuando vamos a la década anterior, hacemos la comparación, entonces la cosa cambiaba, ahí nos arroja que el Art Deco fue el estilo que el gobierno dominicano utilizó más para hacer todos sus edificios en esa época. De ahí cómo creció la construcción de edificios públicos por décadas, ¿no? Y por años, hasta que se ve el crecimiento exponencial en la década del 40. Y aquí quiénes fueron los arquitectos, todos los que tenían obras en el momento, que quienes se le encargaban obras, ya sea religiosas, pero financiadas por el gobierno, ¿no? Porque lo religioso estaba ligado a fondos públicos. Y por supuesto se destaca, fíjense, Henry Gasón Bona por mucho, con Marcial Porrical, que es el segundo que más obra tuvo, y ahí van bajando, Guido de Alessandro, y van bajando, y Guillermo González, que para nosotros es el padre de la arquitectura moderna, no está entre los tres primeros de la época. Entonces había un prototipo, esta es una arquitectura de los años de los 30 y se va a combinar 30, esto es 30, y ya esto es 40. La lectura del prototipo de la Patria Nueva, ¿qué tenía? Preferencia por el vocabulario clasicista, imagen representativa del poder, impacto en el contexto urbano, nunca era algo que inocuo, sino que tenía una intención de transformar ese espacio urbano por su presencia en ese lugar. Una lectura interpretativa común de la ciudadanía. La gente comenzó a leer el edificio gubernamental y a entenderlo y a saber que eso no era privado o que eso no era fortuito, eso era un edificio del gobierno, y así lo respetaba o lo asumía. Referentes universales del lenguaje del poder, esto tiene que ver con esto, que se entendía como arquitectura del poder, y nosotros de alguna manera nos aferramos a esa misma referente. Y el mensaje que siempre había, el mensaje de progreso y bienestar. Nosotros estudiamos todos los discursos de las inauguraciones de la dictadura, que se recogieron, y nosotros pudimos transcribir qué decía la propaganda, y la palabra que utilizaban era progreso.
y la palabra moderno. Todos los edificios eran modernos. Moderno dispensario, moderna escuela, moderno Archivo General de la Nación, moderno estadio. Nunca mencionaban nada que tuviera que ver ni con el arquitecto, ni con el estilo de arquitectura, ni mucho menos. Era una manipulación de que todo lo que se estaba construyendo era moderno y progresista. Estaban construyendo el prototipo de la patria nueva. Entonces, ¿qué había en esa arquitectura? Y lo vimos ya en detalle en la investigación. Había una coherencia y practicidad, es decir, el edificio tenía que ser práctico. ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué lo necesitamos? Y no era un uso arbitrario, sino necesitamos una estación de policía, eso tenía un esquema y eso había que hacerlo inmediatamente con los menores recursos posibles. Y había una coherencia estética y espacial en todos los edificios. En los análisis que hicimos de todas las plantas, había una distribución que iba con una lógica de pensamiento muy marcado. Había la forma, la masa y el volumen, respondían a unos criterios de compositivos muy claros, la presencia de la masa sobre los huecos, no grandes vidrieras ni nada de eso. La forma siempre era normalmente rectangular, no había círculos, no había búsqueda de formas arbitrarias ni formas novedosas. Y el volumen era lo más importante, la pieza, el volumen, ese conjunto, ¿no? Opacidad, no sabíamos lo que había dentro, el temor se representaba incluso en la arquitectura. Si tú entrabas a un edificio público, el que estaba afuera no sabía lo que pasaba allá adentro ni se interesaba, era como un misterio, y tú, si salías de ahí sin ninguna consecuencia, perfecto, pero tú de ahí podías salir a un sitio que tus familiares más nunca te podían ver, y la arquitectura representaba eso también. O sea, es decir, también tenía poca transparencia, no representaba el oficio, la función que estaba desarrollándose en el interior. Por supuesto, la centralidad, verticalidad y axialidad, es decir, todo un esquema en un centro, que es la puerta principal, y después secundario en un punto. La verticalidad, como ya mencionamos, que se va a ver esa secuencia, y la axialidad, que esa centralidad a veces no respondía a la ubicación en la manzana, podía estar en una esquina, pero esa axialidad también se manifestaba, aunque la centralidad no estaba en el centro del edificio, sino en un lado, y al final se vio eso en el estudio. Y por supuesto, las perforaciones de los accesos, cuánto puede abrirse el edificio y cuánto puede cerrar. Es decir, plaza pública delante de un edificio, plaza secundaria, eso no existía, no había espacio democrático, no había, el edificio estaba, que si tú tenías que ir al edificio, tú entrabas al edificio, pero tú no podías entretenerte fuera del edificio, porque eso no existía como en otros espacios neoclásicos de Europa en ese momento. Y los accesos, había una entrada principal y había otras entradas secundarias que el pueblo no lo usaba, al menos que no fuera un funcionario importante, y se usaba de manera secundaria. No había varias entradas en los edificios, aunque podía verlas. Bueno, y aquí hicimos muchos esquemas de plantas arquitectónicas, el predominio del patio interior, siempre todo alrededor de un patio interior, y fíjense que un volumen cerrado y todo ventilaba siempre hacia el patio interior y con una entrada principal muy marcada. Este es el edificio del Palacio de Justicia de Santiago de Rafael Aguayo. También vemos el eje central, manejamos los ejes, la entrada, ese eje siempre, y después los ejes secundarios, los laterales. Es el modelo del Partido Dominicano. Después vimos lo que hablábamos de las esquinas, el mismo eje, tú entrabas a un eje y te distribuías en dos ejes secundarios. Y un espacio, una entrada secundaria que nunca competía con la entrada principal. El eje longitudinal, planta longitudinal con acceso siempre central. Siempre ese centro se buscaba en todas las plantas. Ese es el edificio ya desaparecido de la Secretaría de Estado de Agricultura, que también hubo el de Educación y otras secretarías, donde hoy está la Avenida México. Perdón. Aquí también el patio interior abierto, a veces había un patio que no estaba cerrado, sino que continuaba hacia otras dependencias, pero siempre todo con pasillo. Entonces en la investigación nos damos cuenta que era fácil visualizar el recorrido de un ciudadano dentro del espacio arquitectónico. Entrabas, te registrabas, y mientras tú te movías en el espacio, estaba vigilado por todos los lados. Y ibas a un espacio y ya ese espacio era el que tú ibas y tenías que irte, no había un espacio congregante. Aquí está acceso central y fachada simétrica, es decir, aunque tú tenías estos rejuegos, pero siempre había una marcada incidencia de las columnatas
y que te decía, este es el punto donde tú tenías que llegar y de ahí salir hacia la calle. Aquí no hay ninguna plaza, no había nada, sino que había ese acceso siempre en el punto medio. Cosas tan extrañas como esta, como este es el caso de la universidad, lo que fue la UNFO, el Instituto el Hospital Antituberculoso, donde fíjense cómo está la continuidad. Lo que hemos visto aquí de los pasillos que mencionamos, siempre esos pasillos abiertos, lo vamos a ver por razones climáticas, pero también por razones de control. O sea, para donde tú te diriges, si se ve todo, no te puedes esconder dentro del espacio arquitectónico, siempre estás posiblemente observado. Entonces la entrada principal siempre al centro. Aquí también otro esquema, la asimetría, a veces había asimetría, es decir, había un eje central, un eje puntual, y entonces venían elementos adyacentes, pero marcando siempre ese eje, que era el que predominaba. Y aquí, bueno, los dos códigos que habíamos hablado, el edificio en los mismos años que encomendaron este edificio, 2 años de diferencia con este. Fíjense en la modernidad que representaba el Hotel Jaragua, con una planta arquitectónica sí abierta a espacios recreativos, a diferentes acceso por varios lados. Por aquí había un acceso, por aquí el acceso principal, acceso abierto con columnata por todos los lados y un jardín aquí delante, aquí lo vemos. Entonces eso es un lenguaje de vanguardia, pero cuando se trató de representar al Estado Dominicano no se jugó con este estilo, que pudo haber tenido una visión de modernidad y avanzada. Entonces se fue a lo tradicional, se fue a lo que el código poblacional entendía como la arquitectura de poder. Y aquí está nuestro Palacio Nacional, aparecen los espacios centrales, aparecen todos los pasillos laterales. Por razones de seguridad no pude colocar la planta de distribución del Palacio Nacional, pero sí, los que han visitado el Palacio se dan cuenta que alrededor de todos esos patios hay muchos pasillos y todo está la caja cerrada, la caja rectangular cerrada, la secuencia neoclásica de los huecos, la entrada principal, la central, la escalinata, un tema ceremonial. Que a diferencia de aquí, fíjense que estamos a nivel de suelo, ahí no hay ningún espacio ceremonial que necesitaba una escalinata, pero aquí sí, ya había una simbología, los elementos clásicos, la cúpula, etcétera. Todo eso, el escudo nacional aquí, forma parte de ese código, ¿no? Entonces, aquí después, ese neoclásico ya más avanzado en la década del 50. Ya lo hemos ganado en la época del 40, pero con los avances propios de la moda de la arquitectura, y entonces se suavizó un poco el neoclásico, pero seguía siendo neoclásico. El Banco Central, el viejo, la misma portada, la misma secuencia, la caja, aquí tenemos el Banco de Reservas, el mismo criterio, el edificio de la Secretaría de Estado de Educación, el mismo criterio, caja cerrada, etcétera, opaco. Y algo todavía mucho más anacrónico, el edificio del Palacio de Bellas Artes, que si bien a la población lo evoca, le gusta en términos de que representa un pasado clásico, pero en términos de lo que es la temporalidad de la arquitectura, estamos fuera de época. Aquí nosotros abogamos por esta pieza porque estaba relacionado con las Bellas Artes, y la comisión que seleccionó fue un concurso que seleccionó este edificio, que dicho sea de paso eran 3 edificios separados y al final se unieron, decidió que representaba mejor al arte de las Bellas Artes. Hubo una propuesta que fue la que quedó en primer lugar, que no se construyó porque los arquitectos se retiraron, que era un edificio totalmente modernista, tipo Hotel Jaragua, y que eso no se construyó y le dieron paso al edificio de Bellas Artes, que hoy en día la población lo ha acogido como un edificio dentro de su patrimonio de la ciudad, ¿no? Y por supuesto un hecho único en la región, no el primero, porque ya en Haití habían hecho una feria moderna en Puerto Príncipe, y aquí nosotros hicimos lo mismo. Esto empezó, y ya en una conferencia que dimos en la misma Academia de Historia, ahí en las investigaciones lo encontramos. No fue el Estado Dominicano que dijo vamos a hacer una feria de esta categoría con sus pabellones, etcétera, sino que eso fue un grupo de ciudadanos y de Santiago y de funcionarios que querían celebrar el 25 aniversario de la dictadura. Iban a hacer una feria igual a la que se hizo, criterio parecido a la que se hizo en Santiago en 1927, con pabellones efímeros. Y ahí se hubo un equipo de diseño y de ingenieros que comenzaron a diseñarlo y a hacer los planos, pero Trujillo viajó en el 54 tanto a Europa
y cuando va a Estados Unidos, en Estados Unidos, él anuncia que iba a haber una feria moderna en la República Dominicana, que iba a tener edificios permanentes y que iba a ser un hito de la arquitectura moderna en América Latina, porque representaba el progreso de la República Dominicana. Y entonces aquí hubo un corre-corre y se descartó el otro proyecto. Ahí se contrató un equipo de arquitectos bajo la cabeza de Guillermo González, y los edificios fueron diseñados con una estética ya completamente moderna, porque estaba de cara al extranjero. Eso era. Y fíjense que hay códigos que ya Guillermo había encontrado en la feria de 1939, las luces, las fuentes, los mismos elementos simbólicos, que eran códigos que ya se habían utilizado anteriormente, pero que en la República Dominicana fue impactante. De hecho, algo que quería decir, esto, si se hubiese pensado como un centro cívico urbano, que finalmente fue lo que terminó siendo para sede de dependencia del Estado, pudo haberse aprovechado un espacio con mayor incidencia en el desarrollo de lo que iba a ser la ciudad de Santo Domingo más adelante. Por ejemplo, donde estuvo el aeropuerto General Andrews y que después se hizo el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, pudo haber sido la Máximo Gómez el centro cívico de la ciudad, de manera que ahí entonces tú tuvieras representado la administración del Estado, y no en un lugar marginal, separado de lo que era el desarrollo urbano, y que todavía hoy en día es algo que está adyacente a lo que sucede en la ciudad en términos administrativos. Bueno, por supuesto, estas figuras se diseminaron como en todos los regímenes dictatoriales, porque todo era en nombre de él y para él, porque él representaba a la patria nueva. Finalmente, este fue el único discurso de Trujillo que encontramos de todos los cientos de discursos que pudimos escudriñar. Incluso llamé a Ches cuando estaba haciendo la investigación a ver si él conocía un discurso de Trujillo cuando inauguraron el Palacio Nacional. Y el Palacio Nacional se inauguró en tres actividades: una la ceremonia de bendición, una la ceremonia de inauguración y otra una fiesta que se dio. Y en la única que él habló, Trujillo, fue en la de la fiesta, y cuando habló del Palacio Nacional no habló de arquitectura, habló del Palacio como que es la sede, etcétera, el Palacio del Ejecutivo. Pero el único discurso en que Trujillo habla de arquitectura fue en una cena que le dieron un año después de la inauguración del Hotel Jaragua, y habla del edificio en términos arquitectónicos. Ahí hay una idea que dice: el Hotel Jaragua es, al par que manifestación espléndida de progreso material, obra innegable de cultura, y simboliza, en cierto modo, aspectos centrales de mi ideal de gobernante. Ahí él está fijando lo que era su idea de lo que debía ser la arquitectura, aunque no en la práctica como diseñador, pero sí lo que él andaba buscando aspiracionalmente para representar al Estado Dominicano. Y este fue el resultado de Hotel Jaragua, algo que perdimos, pero en su momento marcó un hito, no solamente en el país, sino en toda la región y en toda la arquitectura del momento. Finalmente, ¿por qué es importante escribir e investigar en arquitectura? Porque lo importante es el discurso crítico. Una vez que la cultura de la arquitectura deja de ser un discurso, deja de tener continuidad. Simplemente se convierte en una disposición técnica de la forma construida. No hay otro significado o significado que puedas atribuirle. Entonces, eso es, en ese punto, en ese texto, está sintetizado lo que es la teoría de la arquitectura, y más cuando está al servicio del poder, que ha sido así a través de toda la historia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al arquitecto José Enrique del Monte Soñé. Magistral conferencia que nos ha ilustrado en esta noche con esas imágenes arquitectónicas de la época de Trujillo. Vamos a dar paso a unas preguntas y respuestas, algunas inquietudes, si hay. Buenas.
si van a publicar el video y eso, lo van a subir a las redes y eso, para ponerlo disponible ante personas interesadas, como es el caso de mi hija, que yo le mandé la invitación, pero ella no está en el país, y yo le dije que iba a ver si se la podía, si iba a estar disponible o está interesada en ella. Sí, en la página de la Academia Dominicana de la Historia siempre subimos la conferencia y también se publica en la revista Clio, que es nuestro órgano oficial. Muchas gracias, disculpe mi ignorancia, a lo mejor ella lo sabe. No, al contrario, gracias a usted. En la edición de diciembre va a ser la presentación de hoy escrita como un ensayo. Muchas gracias. De la revista Clio. Muchas gracias. Sí. Quería hacer una sugerencia, era una comparación de lo que fue la arquitectura del Estado y lo que era la arquitectura de donde él vivía. Cada vez que yo he entrado a uno de lo que fueron las casas de la residencia de Trujillo, eso es un laberinto insoportable y un disparate de añadiduras y de cosas. Entonces, como que la dicotomía entre esas dos cosas sería interesante de estudiar. Sí, pero tú sabes también que el mal gusto es ¿sabes? Eso puede existir. Yo creo que toda la casa de ellos, incluyendo la de Apen, es muy compleja, muy difícil. Y no siempre fueron los mejores arquitectos que le hicieron la casa a los Trujillo. De hecho, la casa de San Cristóbal, que por lo cual Gazón Bona cayó en desgracia, fue porque precisamente era una cosa que era una especie de locura como arquitectura, un derroche. Que dicho sea de paso, a Trujillo no le gustaba la exageración en la decoración y vio demasiado presencia de decoración, que él lo vio como que era un mal uso de los recursos, como un deseo de exagerar, y también por eso no cayó en desgracia. Él y Cucho Álvarez cayeron en desgracia por esa arquitectura. Pero sí, tú tienes razón. Hay una casa, la casa de él, que finalmente fue la última casa. Yo no sé si alguien conoce planos de esa casa, porque yo nunca la he visto. Yo no sé si Omar, Esteban, los arquitectos que están aquí pueden. Yo he visto una sola foto de esa casa, pero no era la gran cosa, no era una casa. La Cancillería también. Pero la Cancillería fue anterior, y después la remodelación que hizo Garo Álvarez. También es una arquitectura bastante simple, no era lo mismo para los edificios del Estado. O sea, la residencia como que él no tenía mucha, además no hacía vida hogareña tampoco, no era un hombre de vida hogareña, también hay que ver cuáles eran sus objetivos, sus intereses. Interesante. Sí. Hay más mano allá y acá. José Enrique, excelente, sobre todo el análisis en términos del discurso, que siempre quiso enarbolar el dictador, ¿no? Es decir, todo ese sistema mítico. Tú decías que él no discutía con los arquitectos, es decir, no había un diálogo. Tengo entendido, no sé, tú me corriges, que Trujillo quería que los edificios de la feria estuvieran frente al mar, paralelo al mar, y González hay dos intervenciones que me refirieron en alguna ocasión a mí. Una es esa, de que González quería poner Trujillo quería los edificios frente, y González lo convenció de ponerlo en el eje. Y tú recuerdas que ese sí lo conversamos tú y yo, el plano que Giner hizo para las avenidas que iban subiendo el Farallón, que iban a hacer curvas, y él dijo que no, que iban a hacer rectas, y por suerte, pues tú te imaginas los tapones de hoy día en un serpenteante. No, yo no estoy seguro del tema, a lo mejor Omar aquí nos puede ayudar, de si es cierto ese deseo de Trujillo de querer poner paralelo los edificios. Yo no lo he oído, pero déjame decirte que el eje de la avenida que hoy es la Augusto Churchill, o sea, el eje de la Feria de la Paz, estaba íntimamente vinculado con el monumento que iba a haber a los pies ahí del Farallón.
justo en la José Contreras, cuando tú subes Sí. ahí había un terreno que ya había como te digo, había como una comisión que estaba buscando fondos a nivel privado para hacer el gran monumento y la estatua enorme. La estatua enorme ya estaba mandada. Ah, qué bueno. Ya estaba mandada. ¿Iba a estar dónde? Si tú sigues el eje de la Church, cuando llega ahí, digo, esa es la Jiménez Moya. Sí. Cuando llega a la José Contreras, ahí arranca el farallón. Ajá. Pues ahí mismo, arriba. Ahí van a su detalle. Sí, que se iba a entrar arriba, era por arriba, iba a quedar una estatua enorme que llegué a ver las imágenes y en la memoria de Caro Álvarez aparece la estatua y el monumento era de Caro Álvarez y ese eje era para unir la bolita del mundo, por decirlo así, el monumento de la feria con ese eje. Porque todavía no se imaginaba la avenida que iba a ver, que no era la Churchill, está programada, pero por donde está hoy la ¿cómo se llama esta? La de Honduras, La de Italia. La Italia. Porque eso sí se esa era la avenida. La feria tiene edificios modernos, pero el ordenamiento urbano, eso lo dijo Omar, es neoclásico. Ah, claro. Es neoclásico. Sí, porque siempre se buscan los ejes en la monumentalidad. Tú sabes, el efecto monumental y el efecto de sorpresa y de escala, ¿no? Se buscaba eso. Todo. Ya. Pero fíjate que la feria tenía un cierre también, o una entrada, Sí. que la perdimos también. La perdimos con el ciclón. La perdimos con el ciclón. Bien. Ah, bueno. Sí, es verdad. Buenas noches, mi nombre es Luis Tavera, soy productor y conductor del programa de radio Arquitectura Radial y también vicepresidente actual de la Sociedad de Arquitectos. Magistrado. Dos cosas. La primera es, dentro de mis lecturas me he dado cuenta que leí un libro hace un tiempo ya, La Arquitectura del Poder, de Slan Tzutziki. Exacto, Tzutziki. Ahí se habla más o menos de si los arquitectos eran fascistas, los que le trabajaban a los dictadores en ese momento. Si pudiéramos catalogar a los arquitectos de aquí, del momento de la época de Trujillo, como fascistas en esa época, como Le Corbusier en su momento, de Speer no podemos hablar porque era la cabecera de Hitler. Esa era nazista incluso después del nazismo, él siguió siendo nazista. Lo lugaron en estrategia también de guerra. Sí. Y la otra pregunta es, ¿por qué, bueno, en sus investigaciones decía que Gasón Bona tenía, Henry Gasón Bona, más obras que los demás arquitectos? ¿Por qué Guillermo González es el padre de la arquitectura y no...? Ah, bueno, pero no es por cantidad también, sino... No, pero yo creo que Guillermo... también. Sí, lo que pasa es que Guillermo marcó hitos. Ya estamos hablando de arquitectura. Marcó hitos. O sea, lo que Jaragua fue un antes y un después para nosotros. El Boquero fue un antes y un después. Y la Feria de la Paz, obviamente, tuvo una coherencia estética muy definida. Y en la academia también, como docente, como profesor formador, también mantuvo su coherencia, siempre lo mantuvo. Son arquitectos que además tenía la mano, lo que decimos la mano, no solamente el título, sino que él tenía el don del diseño, la proporción y ese tipo de cosas, y una coherencia. Mientras que el otro tenía un referente que buscaba una representación, además no era arquitecto tampoco, Henry Gasón Bona, no era arquitecto como tal, era hacer arquitectura por su oficina como un promotor de arquitectura. Pero el tema del fascismo, mira, yo no creo que ninguno, aparte de Gasón Bona, era fascista. Yo creo que ellos tenían que hacer arquitectura, no se sentían, no tenían capacidad de ir en contra de lo que estaba sucediendo como todos los dominicanos. Eso es lo que había que hacer, había que hacerlo. Pero cuando van al sector privado, hacían otro tipo de arquitectura, porque el segundo, que era Marcial Pou Ricard, cuando tuve las casas de Pou, ya no eran neoclásicas, ya no eran buscando esa estética, buscaban otro tipo de expresiones. Entonces tú te das cuenta que estaban forzados, porque el cliente los forzaba. Pero yo creo que él de los pocos, había uno que se llamaba apellido Caro, pero no Caro Álvarez, que también tuvo muchas obras que sí también respondía a eso. Además eran militares, también la condición de militares, pero los demás no. Incluso en conversaciones con Emilio Brea, en paz descanse, nosotros hablamos que muchos de ellos no querían que saliera la dictadura, se sentían ahogados con la dictadura. Y de hecho Guillermo tuvo muchos años
limitaciones de obras, o sea, no le encargaron obras, o sea, él tuvo después del Hotel Jaragua y el Hotel Hamaca y el Montaña, y ahí aguantó, mientras que el otro tenía muchas obras, él tenía pocas obras, y se concentró en el sector privado hasta que lo llaman para la feria. O sea que no fue un individuo que estuvo siempre al lado del poder. Él era amigo de Cucho Álvarez. Y Cucho Álvarez entonces lo apoyaba y lo impulsaba y lo llevaba, pero no era como Garzón, que Garzón sí estaba directamente con el dictador. El dictador se encantó con la Casa de Barco. Entonces lo mandó a buscar por el diseño de la Casa de Barco. Ahí dijo, pero este es el hombre, lo acogió. Pero no había, como te digo, yo he visto conversaciones, como dije, de gente hablando de arquitectura y discutiendo y qué árbol vamos a poner en las avenidas. Vamos a poner lo que ellos le llaman allá plátanos, que es un árbol europeo, que no es el plátano de nosotros. Vamos a elegir esto, ¿cuál ponemos? No, ese no me gusta. Yo quiero plátano, ¿qué ustedes qué? Y él preguntaba y todo el mundo al final se tomaba. Él como un taller de diseño, él participaba. Pero en Trujillo eso no se dio. Bueno, solamente hay que leer las anécdotas de Cucho y del propio Moncito Báez. Le dice que, por ejemplo, para la avenida Máximo Gómez, todos esos terrenos adyacentes a la Máximo Gómez eran privados. Entonces el Cucho Álvarez le dijo, no te pongas a hablar de lo de abajo, dile que tú vas a empezar de arriba para abajo porque eso no es lo de Trujillo. Entonces, cuando tú vayas, no mencionas la avenida abajo, tú vas a empezar por adelante, porque si empieza por abajo, Trujillo le molestaba eso. O sea, eran como muchas estrategias para que el hombre aparentemente aprobara. Sí. Bueno, pues gracias, démosle otro aplauso a estos speakers de todos. De esta forma concluimos esta magistral conferencia. Agradecemos de nuevo la presencia de todos ustedes y por supuesto al equipo humano de la Academia Dominicana de la Historia y del Archivo General de la Nación que hicieron posible la realización de esta actividad. Les recuerdo estar atentos a las actividades de la Academia a través de nuestra página www.academiadominicanadelahistoria.com y por las redes sociales. Muchas gracias y feliz resto de la noche. Tengo. No.